Hola a todos y todas. Bienvenidos a esta nueva edición del podcast JP27, el doctor Carlos Glave, su servidor. Esta vez presentándome al Congreso de la República por Juntos por el Perú. Juntos por el Perú con Verónica Mendoza, en momentos en que tenemos que tensar todas nuestras fuerzas para evitar que nuestro país siga el rumbo que hasta el momento está siguiendo en esta gran crisis de emergencia sanitaria, social, económica y también moral. Sin más, tengo que presentar en esta oportunidad, y es un orgullo, un placer, tengo mucha satisfacción de poder presentar a una mujer valiente, a Esperanza Villafuerte. Tengo que leer porque la verdad es que Esperanza tiene muchos títulos y trayectoria en el campo político y también en el campo intelectual. Ella es especialista en diseño e implementación de políticas de inclusión social con énfasis en género y discapacidad. Licenciada en Educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la UCIL, con una maestría en Ciencias Políticas y Gobierno, con mención en Políticas y Gestión Pública por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Activista por los derechos de las personas con discapacidad desde el año 1988 a la fecha. Ha participado en diversas actividades de incidencia, grupos de trabajo, iniciativas legislativas, miembro de la Mesa de Discapacidad y Derechos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Desde actualmente presidenta de la ONG ADECEP Perú, organización sin fines de lucro para el desarrollo y empoderamiento socioeconómico de poblaciones vulnerables, miembro de la mesa directiva de Mesa Derechos y Discapacidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, columnista y colaboradora para Diario 1, responsable de la columna En Nuestros Zapatos. Fue candidata al Congreso de la República por la Alianza Juntos por el Perú, fue en el proceso de elecciones parlamentarias complementarias del año pasado, en enero, en el año 2020. Bueno, pero además, Esperanza Villafuerte es una mujer valiente que nos enorgullece de ser su amigo, de estar con ella en sus luchas y de estar juntos para tratar de poder transformar en nuestro país. ¿Cómo estás, Esperanza? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Y bueno, el sentimiento y el orgullo es mutuo, ¿no? O sea, la vida a uno le da oportunidades de conocer barreras y conocer apoyos. Y eso es lo que ha pasado cuando te hemos conocido. Personas que no solo tienen un sentimiento empático, sino que tienen acciones, comportamientos de solución. Se transforman en parte de solución de algunos problemas estructurales de los cuales grupos como el nuestro, de las personas con discapacidad, somos digamos que pasivos de esas estructuras excluyentes. Bien, Esperanza, cuéntanos un poco de ti, de tu militancia, militancia en la lucha por los derechos de las personas, de tu participación en política y de la agenda parlamentaria que tú tenías y que, independientemente de no haber llegado, pero que sí alcanzaste, dicho sea de paso, una excelente votación sin ningún apoyo mediático, ni mucho menos. Cuéntanos tú sobre tu actividad en este rubro de la lucha por los derechos de las personas vulnerables. Bueno, yo en realidad lo de la participación política fue un poco como una aventura, ¿no? Cosas innovadoras que uno hace a la hora de pensar en reinventarse para promover el cambio. Yo vengo de las canteras, como has leído en el dossier. Vengo de las canteras del activismo en derechos humanos. Tengo experiencia en dirigir organizaciones, porque esa es una de las formas de fortalecer colectivos, ¿no? Fortalecer las organizaciones, ayudarlas a establecer sus estructuras. Y bueno, en 2016, apoyando a una amiga que también tiene discapacidad, que es una amiga común,
me inicio en estas actividades políticas para apoyar esa campaña, ¿no? Y entonces eso me da oportunidad de conocer casi en carne propia cuáles eran las barreras de participación política, porque claro, yo he participado en la implementación del voto accesible en 2001 hasta 2004 con la OMPE. O sea, nosotros hemos capacitado regiones, cómo implementar, cómo permitirle a las personas con discapacidad ejercer su derecho a votar. Pero esa no es toda la esencia de la participación política. La participación política es integral. Yo tengo que poder votar y también poder ser elegida, poder participar, poder desempeñar un rol en el quehacer político. Y bueno, para no hacerla tan larga, a partir de esa inmersión un poco forzada de apoyar a la amiga que era candidata, me doy cuenta de que las agrupaciones políticas que habíamos cuando hacíamos esta iniciativa del voto accesible para la OMPE, las conquistábamos desde lo externo. Había que conquistarlas desde lo interno. O sea, había muchísima incomprensión de nuestras barreras, de nuestra situación. O sea, sí había solidaridad, pero era una solidaridad desorientada. Ahora, por ejemplo, en el plan JP 2021-2026 se han tomado algunas ideas que nosotros hemos dado a algunas personas que han tenido a bien convocarnos y están en tres aspectos, ¿no? O sea, son más o menos, la verdad es que para esta vez se han tomado mejor, como es un plan integral. En el caso de las elecciones de 2020 solo eran elecciones complementarias y tenían que ver solo con propuestas legislativas, porque postulábamos a Congreso, ¿no? Pero en este caso, como es un plan de gobierno, ¿no? Ya han tomado, por ejemplo, desde los principios ya nos mencionan, porque a veces cuando mencionan niñas, niños, población vulnerable y nosotros, o sea, y no mencionan a las personas con discapacidad, en realidad no estamos, ¿no? Porque todo lo que tú no nombras, todo lo que tú no llamas por su nombre, no existe, Carlos. Entonces, era importante que nos nombren. Entonces ya estamos hablando de principios del plan de gobierno que garantizan combatir la discriminación y la inclusión real de grupos tradicionalmente excluidos como el nuestro, ¿no? La otra mención que hace en este plan es, por ejemplo, el tema de la reforma del sistema educativo, ¿no? Una recontextualización del 70% del ámbito educativo rural, para que responda a las regiones y también para que responda a los rasgos de personas que tienen barreras de aprendizaje por un diseño excluyente de la currícula, de la metodología, ¿no? Y el otro aspecto es el aspecto de la protección social, que ha sido el que la pandemia ha desnudado ahora, ¿no? Tenemos un sistema de protección social altamente excluyente y altamente restrictivo, que además de que la persona tenga una discapacidad, le pide que su pobreza sea determinada inclusive por el lugar donde vive. O sea que si vives en un sitio que no es pobreza extrema o no es considerado como pobreza, pero eres pobre, no te van a atender. Y sí, y algo peor, ¿no? Que le pide a la persona con discapacidad en pobreza que su discapacidad sea severa, ¿no? Entonces, tenemos todo un sistema o toda una estructura que arreglar,
que JP, con el aporte de MNP, de esta alianza, y con Verónica y con personas comprometidas como tú, Carlos, van a llevar a cabo, ¿no? Para empezar, de las 23 agrupaciones políticas, solo dos, ni siquiera 5, 2 son las que han presentado, estamos las que mencionan a las personas con discapacidad. Y gracias por compartir todos estos problemas y planteamientos que tú estás teniendo. Y justamente en relación a esto, claro, ni siquiera hay mención, ¿no? Solamente hay dos personas que mencionan, ¿no? Y falta mucho, definitivamente, ¿no? Todas las barreras a lo largo de toda la vida que ustedes tienen y que son superadas por el esfuerzo individual de cada uno, con gente tan valiosa como tú, que tiene que liderar justamente el que todos tengan esta oportunidad, ¿no? de superar esas barreras. Y hay una ley que ustedes trabajaron. ¿Podrías darnos más o menos algunas pistas generales de cuál es el estado de esta ley sobre personas con discapacidad? Ya, correcto. Muchas gracias, Carlos, porque este es un tema, sinceramente, de coyuntura que nos está preocupando muchísimo. Cuando en 2006 el Perú ratifica la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se ve, el legislador, así neutral, ¿no? Se ve obligado a armonizar, así se llama, ¿no? Armonizar el marco jurídico de protección, de garantía de derechos a las personas con discapacidad con esta convención. Entonces, desde la sociedad civil surge una iniciativa en la que tomamos parte muchas personas con discapacidad, no 4 ni 5, fuimos cientos de personas con discapacidad vinculadas a organizaciones, que tomamos parte, y durante 3 años más o menos se hizo una serie de audiencias públicas a lo largo y a lo ancho del territorio nacional, ¿no? Hemos llegado inclusive a lugares donde no había estado, y eso bajo la iniciativa de un gran contribuyente que ha partido, que fue Javier Díez-Canseco. Y entonces, pero claro, Javier Díez-Canseco apoyó, ¿no? Nos ayudó a organizarnos, pero la ley, las discusiones, el recojo de firmas, lo hicimos nosotras y nosotros, las personas con discapacidad. Nos uníamos las personas sordas con las personas con discapacidad visual para recoger las firmas. Nos unimos, inclusive varias veces yo empujé sillas a las compañeras que tienen son usuarias de sillas de ruedas, para que ellas fueran nuestras guías y pudiéramos recoger las firmas. Las hemos recogido en plazas, en mercados. No ha sido algo fácil, nadie nos ha regalado nada. Y lo peor de todo es que muchos compañeros con discapacidad firmaban, ¿no? Sobre todo en el interior del país, pero también pasó en Lima, y eran compañeros que no existían en la RENIEC. Entonces, nosotros, de las 120.000 firmas que recogimos, valían 75.000, que nos sirvieron para que esa ley, ese proyecto de ley ingresara al Pleno, y tuvimos que resolver una serie de observaciones de los sectores, ¿no? Del Ejecutivo, sobre todo de Economía. Nunca ha sido tan difícil, pero fue posible. Fue posible por la insistencia de la sociedad civil. Nosotros nos escapábamos de los trabajos. La mayoría estaba con este tema, que se estaba recién instalando en los CAS. Estábamos en algunos en locación por servicios, pero era para poder ir a los sitios que podíamos ir y conversar con los compañeros, explicarles la importancia de esta ley. Y en 2012
durante un gobierno continuo, porque era el gobierno del señor Humala, se promulga por fin esta ley. Y sin embargo, el reglamento de la ley que hace que por fin sea efectiva, ¿no? Recién se da en 2014, y no es que se da, sino que nosotros iniciamos una demanda constitucional de acción de cumplimiento, o sea, para que el Estado cumpla con reglamentar la ley, porque si no hubiéramos esperado probablemente hasta que se acabe el gobierno del señor Humala, ¿no? Ese era una cuestión que nosotros no preveímos. Estábamos tan ilusionados con todo lo que prometía esta nueva ley, la 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. Estábamos tan ilusionados que no pensamos en que teníamos una comunidad funcionaria. No quisiera usar la palabra mediocre, pero es una comunidad funcionaria que no está especializada y que se le hace difícil reglamentar para un grupo tan diverso como el nuestro. Y entonces, ¿qué empezó a pasar? Empezó a pasar que desaparecían las oficinas de los sectores. De pronto en el sector trabajo ya no estaban las oficinas que nos atendían. En el sector salud no se creó la dirección de discapacidad. En el Ministerio de Educación hubo regresiones de la política de educación inclusiva. O sea, era increíble todo lo que hasta en el Ministerio de la Mujer desaparecieron oficinas que transversalizaban asuntos para atendernos. ¿Y por qué? Porque cuando no hay reglamento, yo no puedo gastar en esa iniciativa. Yo no puedo darle plata, no puedo asignar presupuesto, no puedo asignar recursos humanos a algo que no existe. Y mientras la ley no esté reglamentada, no existe. Entonces, nosotros hemos vivido esa experiencia y la conocemos, y fue terrible. La única oficina que se mantuvo, y fue por la definición personal, autodeterminación de una persona, ha sido la oficina que nos atendía en la oficina de la Defensoría, ¿no? en la Adjuntía de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque ahora a la Comisión de Inclusión, Desarrollo e Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso, que antes la presidía la congresista Mirta Vázquez, que ahora es la presidenta del Congreso, se le ocurrió primero desarchivar una serie de proyectos, más o menos entre 21 o 23 proyectos de ley, pero los desarchiva sin desarchivar las observaciones por las cuales han sido archivados. Entonces, es cierto que habían algunos proyectos todavía que no se habían discutido, pero la mayoría ya tenían observaciones no solo de la sociedad civil, que hacemos incidencia, sino también del sector público, porque eran inviables, porque no se contradecían los estándares de la convención, en fin. Bueno, se les ocurre y arman 3 reuniones de 2 horas cada uno, en la que primero hablaban representantes del sector público, del sector del Poder Ejecutivo, y luego nosotros, que finalmente no hablábamos porque ya había muy poco tiempo. Entonces arman 3 reuniones en las que, por si acaso, no estuvo nunca Mirta Vázquez, jamás estuvo Mirta Vázquez en esa reunión. Todo estuvo a cargo de asesores que, como veían la oposición, porque nadie ha pedido, todos apostamos, obviamente, porque las leyes se mejoren y porque hayan modificatorias, pero ninguna persona de la comunidad con discapacidad ha pedido que deroguen la ley 29973, porque es una ley, una de las mejores de Latinoamérica. Entonces, no hay ningún grado de obsolescencia en esa ley y no tiene por qué ser derogada. Pero ¿qué pasa? Que al ver que el único proyecto que los congresistas
apoyaban, los congresistas de las otras bancadas apoyaban, era una ley donde supuestamente van a estar como en un arroz con mango todos los proyectos de todos, inclusive los que contradicen los estándares de la convención. Entonces se les abren los ojos de la mezquindad, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora la Comisión de Inclusión Social la preside el señor José Luis Ancaya. El señor José Luis Ancaya no lo conocemos, jamás se ha reunido con las personas con discapacidad ni con sus organizaciones, y lo que ha pasado es que ha heredado de Mirta Vázquez este mamotreto de dictamen, porque han conseguido aprobar ese dictamen y quieren llevarlo al pleno, pese a que tenemos un pronunciamiento con 170 organizaciones que rechazamos la derogatoria. No tenemos por qué empezar desde cero, porque tenemos una buena ley que estamos de acuerdo con modificaciones, pero ¿qué pasa? Que es el único producto que digamos que ellos han tenido oportunidad o tenían la oportunidad de meter al pleno. Entonces, ¿qué va a pasar? Una persona, un congresista que no ha hecho nada, va a salir del Congreso con la ley Ancalle, ¿no? Que existía ese mamotreto que lo piensan de dictamen, que lo piensan convertir en ley. Eso es lo que nos están haciendo a las personas con discapacidad. Y aparte de eso, este proceso no solamente son 3 reuniones contra 80 audiencias públicas que nosotros hemos organizado para tener esta ley, que les digo que es una de las perfectas de Latinoamérica, una de las mejores en Latinoamérica, catalogada no por mí, sino por organizaciones jurídicas internacionales. Y ellos quieren derogar esta ley con vicios. Hay una serie de vicios. No ha habido consulta a las personas con discapacidad, no han representado. Ellos que andan predicando, como es cuando uno no predica con el ejemplo, ¿no? Andan predicando el derecho a la consulta de los pueblos originarios, de los trabajadores, ¿no? A nosotras, las personas con discapacidad, que somos un grupo el más vulnerable del Perú, nos quieren quitar ese derecho, el derecho a la consulta. Se nota, Esperanza, el ímpetu, la intensidad con la que tú luchas por los derechos de todos ustedes, de todas y todas ustedes, y creo que definitivamente tenemos que apoyarte. Esto no está en ninguna agenda. No está visibilizado. Estamos discutiendo cualquier otra cosa, pero no discutimos los derechos de las personas. Y justamente creo que eso es lo que hay que apuntalar, hay que respetar y defender esto. En este momento, Esperanza, justamente se están decantando los campos a nivel nacional y están emergiendo 2 corrientes fundamentalmente. La corriente que lucha por los derechos de las personas, en donde el mercado tiene que estar al servicio de los derechos de las personas, y la gente que solamente ve en el mercado y no les interesan los derechos. Y además con políticos también oportunistas, políticos que solamente velan por sus intereses y no por las necesidades de todos los peruanos. En verdad sí emociona, porque se ve el sentimiento que tienes tú y que tienen todas las personas que tú representas, y creo que ese es un compromiso que nosotros tenemos en la llegada al Parlamento Nacional para poder representarlos a ustedes. Y la mejor representación de ustedes es que ustedes participen, así como también para la atención de la salud. La participación ciudadana es algo fundamental, y sobre todo de las personas organizadas y que tienen claras las cosas para luchar por los derechos de cada una de ustedes. Bien, Esperanza, tranquila, nosotros estamos contigo, estamos con ustedes principalmente. He observado mucho en tu propuesta, eres uno de los pocos médicos que candidatea. Y es necesaria la candidatura de un profesional que, además de ser un profesional de la salud, es una persona con altísima labor social, ¿no? O sea, no vamos es una persona, un ciudadano que sí hace cosas con su mano derecha, pero no las cuenta a la mano izquierda, ¿no? O sea, nosotros sí las conocemos. Entonces, por ejemplo, con el tema de las vacunas, ¿no? Las vacunas
las personas, cuando hablamos de la atención preferente a las personas, sobre todo las personas que tienen un tema de precariedad en la salud, por ejemplo, ¿no? Personas con enfermedades, personas con discapacidad que tienen enfermedades crónicas asociadas o personas con enfermedades raras. Es lo que tú estás diciendo, ¿no? Y es en general, ¿no? O sea, tenemos 8.000 puestos y postas y centros médicos a nivel nacional, de los cuales solamente el 15% funcionaban al principio de la pandemia, y contrario a lo que dice la necesidad del enfrentamiento a la enfermedad directamente y al alcance de la gente, se han desactivado muchos de ese 15%, o sea, de ese poco 15%. Entonces, claro, desde nuestro punto de vista, nuestro primer objetivo es activar esos 8.000 postas y centros médicos y ponerlos al alcance de la gente. Ha habido un año largo y totalmente, de idas y vueltas, con marchas y contramarchas sobre la reconciliación nacional. Hay la idea de que la reconciliación nacional la pague un único grupo, que es el grupo de las víctimas, ¿no? Entonces, así nunca puede haber una reconciliación nacional eficaz. Y también debería haber el año de la equidad, el año de la justicia social, que tampoco la pueden pagar solamente las personas. O sea, no se trata de perdonar solamente, sino se trata de que sean efectivos y que se redistribuyan, porque es increíble cómo los privilegios, la mercantilización del valor público, ¿no? Salud, educación, trabajo, gente que literalmente, ¿no? Es un sistema de esclavitud moderna. Entonces hay que apostar por candidaturas. Primero, la honestidad no es algo que se fabrique, es algo que tiene una trayectoria. Por ejemplo, nosotros que conocemos a Carlos, que conocemos a Verónica, podemos poner las manos al fuego y decir: ellos son honestos, y la honestidad no es algo como el rubor que nos ponemos las mujeres a veces a la cara. Es algo que tú tienes que crecer con eso. Son valores que tú defiendes, y hay que votar por personas honestas, por personas que propongan cerrar la brecha, aunque esa propuesta no sea popular, porque no se trata de ser popular, se trata de poder hacerlo. Muchas gracias Esperanza. Ha sido muy realmente gratificante para mí tenerte en este podcast JP27 de Carlos Glave, tu servidor, servidor de todas y todos ustedes. Bueno, vamos a continuar con este tipo de ediciones, con gente que pone el pecho, que está en la cancha, que está luchando contra esta situación terrible de emergencia sanitaria que tenemos, con una mujer valiente que, con todas las barreras y, como ella dice, con los apoyos que principalmente ella sola se los consiguió, y para que las otras personas que tienen ese problema de las barreras tengan el apoyo y que ella les facilite, junto con la legislación, la representación y la fiscalización que tenemos que hacer desde el Parlamento Nacional. Muchas gracias, Esperanza, y a todos y todas ustedes les agradezco por haberme acompañado en esta edición tan sensible, tan significativa que ha sido para mí, que apoyé a Esperanza Villafuerte para el Parlamento Nacional, y que conmigo queremos de todas maneras entrar para que juntos curemos el Perú. Muchas gracias y hasta una próxima edición del podcast JP27 Carlos Glave. Gracias.